Ya. Bien, pues jóvenes, como les decía, buenas tardes, espero que estén bien. Eh, Vamos a comenzar, vamos a repasar un poco la clase anterior, ¿ya? Vamos a revisar algunas, eh, ay, vamos a revisar algunos preguntas, ¿ya? No he abierto una tarea, me parece todavía, para la última tarea porque quería que echáramos una revisadita primero, ¿ya? Ah, ya, porque me salía que había abierto una, no sé si esa era la de antes, parece, que había visto una que todavía no finalizaba. De ahí la miramos, ¿ya? Sí, pero no hay problema, sí. Importante que, lo que pasa es que había algunas preguntas, entonces, bueno, no sé, con la que me la entreguen, si es que va a estar, a lo mejor tienen dudas, ¿no? Entonces, recuerden que siempre, ay, ay, recuerden que siempre que usted vaya a evaluar algo, eh, evaluar no significa pillar al alumno, ¿me entiendes? Con este ejercicio sí que nadie me lo hace, ¿no? Porque al final no va a medir nada, ¿no? Tampoco significa regalarle la respuesta, sino que más bien lo más formativo es revisar bueno, si puede toda la evaluación, pero por lo menos algunas preguntas y que el resto lo haga solo, ¿cierto? La práctica guiada, la práctica independiente, ese tipo de cosas. ¿Mm? Profe, ¿Sí? yo tenía una consulta, pero respecto a la materia, que también va en el trabajo. Y ¿Qué era cosa? que si es que las operaciones de comparación sí o ¿Mm? sí tienen que preguntar por la diferencia. Ya, bien. Buena pregunta, ¿cierto? Vamos a ir. Ah, ya. Oye, no estaba viendo aquí. Ahí sí. Vamos a ver un poco acá para repasar y después vamos a continuar, pero con un PPT, ¿sí? A ver, las preguntas, sí, pues en general, este, acá. Habíamos dicho que teníamos lo que se llama el campo de los problemas aditivos. Campo de los problemas aditivos. Eh, Campo de los problemas aditivos. ¿Sí? Así. Em, ¿Y qué habíamos dicho? Que, bueno, en general se referían a aquellos problemas donde hay acciones que se realizan sobre colecciones, ¿cierto? Y esas acciones implican una operatoria, hay detrás de ella una operatoria. En este caso, para nosotros, la operatoria era eh, la operación de sumar, de la adición, y lo contrario a esa operación en caso que apareciese, o sea, aparece entonces el concepto de resta, ¿sí? Pero es una consecuencia de los problemas del campo de los problemas aditivos. Eso es importante, ¿eh? No es que existan los campos los problemas de la sustracción, sino más bien son consecuencias de operación, de, de acciones que se realizan, ¿sí? Entonces teníamos, bueno, habíamos dicho que primero estaban los problemas de comparación, perdón, de composición, ¿cierto? Que me quedé con la pregunta de la compañera. Vamos a llegar a lo que ella preguntó. Bueno, en los problemas de composición, ¿de qué se trataban en el fondo? ¿O cuáles eran las acciones que había que tener en cuenta ahí? Era cuando se sumaban dos colecciones distintas, Claro, también se podían restar, ¿cierto? o claro, o restar, pero se Sí. operaban entre ellas, dos ¿Y cuáles eran distintas. las palabras claves que uno tenía más o menos que tener en cuenta? La acción. Juntar y separar. Juntar y separar, ya. Juntar y separar. Juntar.
Acuérdense, cuando hablamos de colección, hablamos de conjunto, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar así en general de colección. Juntar y separar, ¿sí? Esos eran los primeros. Los segundos eran los problemas de cambio. Entonces, un problema de cambio tenía que tener asociado una cierta acción, ya sea como una palabra, como esos problemas que eran directos, los problemas que eran inversos, ¿cierto? Aquí la palabra era agregar o separar. Perdón, agregar o quitar, ¿cierto? Ahí. Y el otro grupo era los de comparación. Bueno, y como dice la compañera, en ese caso, los problemas de comparación, cuando estamos hablando de niveles pequeños, ¿cierto? Aquí teníamos asociada una sola palabra, que era la diferencia. O lo que podríamos asociar también es la cuantificación por diferencia. O sea que no solamente era el concepto de hacer la diferencia propiamente tal, sino que también está asociado a una cuantificación que tal vez por diferencia puede llegar a una solución. Una solución que no necesariamente tiene asociada directamente la diferencia, sino que hay que buscar esa operatoria dentro del mismo problema. Entonces, por ejemplo, eh, según si la acción coincidía o no coincidía con la operación, ¿sí? Eh, si la acción coincidía o no con la operación, entonces hablábamos de dos tipos de problemas o los podíamos clasificar en dos tipos. ¿De acuerdo? Directos e indirectos. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es la diferencia al final de un problema directo e indirecto? El directo, por ejemplo, era cuando se hacía la diferencia, en este caso de valores, Ujú. y en el indirecto, ¿cuánto se llama? La operatoria no coincidía con el contexto en este caso, que sería, por ejemplo, en el directo yo podría hacer una resta, Deja. pero en el indirecto, Se cortó. Algo pasó. Bueno, en los problemas que son directos, y está bien lo que decía el compañero, problemas que eran directos, la acción y la operación, coinciden para la solución o coinciden para encontrar la solución. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, tenía una colección inicial de 500, agregamos o quitamos, no sé, dependiendo del contexto del problema, 250, entonces, ¿cuánto dinero queda? Ese tipo de cosas. O sea, la acción y la operación coinciden para encontrar la solución. O sea, la acción está relacionada según los datos y según lo que entendemos como incógnita. Nosotros, ¿cierto? Nosotros entendemos como incógnita. ¿Mm? Eh, pero obviamente que el estudiante en este nivel no está asociando la acción de una incógnita ni nada de eso, ¿cierto? Sino más bien está resolviendo un problema por medio de la operación. Ese es el trasfondo. ¿Mm? Pero ¿cuál es la gracia que existan problemas de composición, de cambio, de comparación? Es que tiene que pensar, ¿ya? Y tiene que usar el pensamiento lógico para eso. Y el pensamiento lógico tarde o temprano lo va a llevar a sumar o restar. ¿Mm? Bueno, si el problema era indirecto,
la acción y la operación no coinciden directamente con lo que hay que realizar. Por lo tanto, hay que leer bien el problema. Bueno, la acción y la operación no coinciden directamente, ¿cierto? Según lo que uno está leyendo. Y habría que a lo mejor realizar de nuevo una operación o me pueden decir que agrego algo, pero en realidad el resultado viene dado por una resta, por una diferencia. ¿Ya? Pero fuese un problema de composición, cambio, comparación, lo podemos asociar a alguno de este tipo. Ahora, ¿por qué si el problema es directo o indirecto? Igual, lógicamente, en algún momento tiene que sumar o restar, pero ¿cuál es la diferencia? Que usted, o que el docente tiene que partir con problemas que son directos para pasar a problemas indirectos. ¿Ya? No puede partir al revés, aunque se trate, aunque diga, pero si es un problema de composición o de cambio, de comparación, claro, pero el pensamiento siempre tiene que ir de menos a más para poder el estudiante domine la operatoria. ¿Mm? Entonces, claro, cuando el problema se hace complicado, ¿a qué se podía recurrir? Porque teníamos problemas directos, indirectos. eh, en indirecto, la operación, bueno, no coincide directamente y en el fondo no todas a ver, en un problema indirecto o también puede llamarse inverso, voy a colocarlo aquí. No todas las adiciones, por ejemplo, o no, perdón, no todas las acciones de agregar implican una adición, ¿no? Y no todas las diferencias involucran quitar directamente, ¿sí? Entonces, para resolver no basta directamente con leer como en un problema directo. Problema directo, uno va leyendo, aparece la palabra de agregar, juntar, entonces eso coincide con sumar, quitar, separar, coincide con la operatoria restar. En cambio, en un problema inverso, uno puede estar leyendo, puede aparecer la palabra agregar, por ejemplo, e inmediatamente el estudiante va a sumar si es que no está comprendiendo lo que está leyendo. ¿Mm? Bueno, cualquiera de los dos casos, lo importante de eso era que la solución de un problema se puede apoyar con el uso de esquemas. Profe, antes de seguir, Ujú. ¿usted podría dar un ejemplo de cuantificación por diferencia? Que usted dijo que se podía hacer la diferencia en la comparación o la cuantificación por la diferencia. Claro, es que, a ver, hay un problemita por ahí, yo no me acuerdo, pero miren, los vamos a ver. Déjeme terminar esta parte y vamos a hacer algunos de los que están ahí, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Eh, ya, decía yo que se podía cuantificar se podía usar el uso de esquemas, ¿cierto? Ya. El uso de esquemas está dado por transformar cantidades a una barra, ¿sí? Entonces, si partíamos de una barra en general, eh, y esa barra le juntamos otra colección, o le quitamos una colección, o agregamos, o qué sé yo, eh, entonces podríamos representar esta misma problemática de un problema X, ¿cierto? De un problema de composición, de cambio, de comparación, con el uso de un esquema. Entonces, las cantidades se transforman en barras. Dos o más barras, perdón que estoy simplificando un poco, pero es que para no escribir tanto, ¿sí? Dos o más barras se pueden juntar o se pueden separar y se forman nuevas barras.
Em, Eso sí es que estamos agregando o estamos quitando, ¿cierto? Si estamos juntando, estamos separando. En el caso, por ejemplo, de que haya un problema de diferencia, entonces las barras se pueden comparar, ¿cierto? Y se comparan ¿cómo? Bueno, a partir de un cierto valor, y ese cierto valor nosotros lo tenemos que dar como valor inicial. En este caso, por ejemplo, o bueno, en estos casos, no todas las colecciones están disponibles como barras en un problema. ¿Ah? Puede que no todas las colecciones estén disponibles como barras. ¿Sí? Y en ese caso lo que tiene que hacer usted es, según el problema, ir buscando la manera de relacionar las barras con em, el enunciado. Si teníamos un problema de composición, ¿sí? Teníamos que tener en cuenta qué cosa, que teníamos una barrita, ¿cierto? Y esta barrita correspondía al total, ¿sí? Pero de ese total podíamos tener una parte A, una parte B, una parte C, una parte A, una parte B y una parte C que fuese la suma, tal vez, de A y B. ¿Ah? O em, que fuésemos a juntar, o fuésemos a juntar o a separar colecciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí existen dos tipos de cantidades. Partes, como dije yo, A, B, o un total, que es la parte total, ¿cierto? La parte completa. Y la gracia de esto es que cada parte es un trozo, ¿no? Entonces, cuando yo digo voy a juntar o voy a quitar, estoy juntando un trozo, quitando un trozo de la barra. ¿No? Eh, entonces, una parte A, en este caso, va a ser el todo o el total menos esa parte, ¿sí? O el total menos, sí, claro, el total menos esa parte. ¿Mm? O la parte B o la parte C o qué sé yo. ¿Mm? Lo importante es que esto se note cuando vamos a resolver. ¿Y por qué usamos estos esquemas de barra acá? Porque para nosotros este, es una forma de, bueno, por un lado esquematizar lo que estamos haciendo y por otro lado que visiblemente se entienda sin necesidad de llegar directamente a la operatoria. Obviamente que los esquemas, a medida que los chiquillos van progresando en la matemática, después ya no son necesarios. ¿Mm? Pero al principio sí. Eso en resumen. Si tenía un problema de cambio, entonces existe una cantidad inicial. Existe una cantidad inicial a la que se le suma o bueno, podríamos decir, se le suma o se le restan cantidades, ¿sí? Y una cantidad inicial a la que se le puede quitar una parte o se le puede agregar, ¿cierto? Una parte. ¿Mm? En este caso, bueno, podríamos decir la diferencia es que las cantidades, o las barras en este caso, van a ser barras, no son cantidades estáticas, sino que se van modificando a medida que vamos resolviendo el problema, ¿sí? Entonces, la cantidad final de un problema puede ser mayor o menor que la cantidad inicial, ¿sí? Porque se agrega o se quita, se agrega o se quita. ¿Sí? Aquí, bueno, no está tan claro porque, claro, este es el total y le estoy quitando una parte y acá le estoy agregando, suponiendo que si este es el total, entonces va a quedar un poco más grande, ¿entiendes? El valor final. Entonces, el mayor desafío aquí en este caso se debe a que hay que encontrar la acción. La acción es la que nosotros nos dice si vamos a agregar o quitar. ¿Mm? Si la incógnita o el valor, digamos,
desconocido es la cantidad inicial, entonces el problema es un poquito más complicado, ¿cierto? Y se debe agregar, si se le quitó, se debe quitar si es que se agregó para encontrar esa cantidad inicial. Por eso el uso del esquema es importante. Y finalmente, vamos a hacer acá, vamos a poner letra C aquí. Bueno, para comparar, la comparación, ¿sí? Bueno, básicamente podría ser esto, ¿cierto? Pero de A comparo a B, pero también podemos tener de B comparo a, ¿cierto? Entonces, B es más pequeño que A. O A es 1.5 veces B. Eso depende de cómo nosotros vamos avanzando. Va a depender de cómo vamos avanzando con los estudiantes, si son capaces de cuantificar directamente la diferencia o hacer un cálculo para poder llegar a esa diferencia. Es lo que nos preguntaba la compañera, que si nosotros tenemos una comparación, por decirlo de una manera directa, y comparo B sobre A, perdón, A sobre B, entonces A obviamente es mayor que B o B es menor que A en cantidad, ¿sí? Pero si hago la comparación al revés, entonces para encontrar ese valor final tengo que hacer una diferencia entre ambos, ¿sí? Esa diferencia está asociada no solamente a restar, sino que saber lo que estoy restando o qué valor estoy buscando, ¿cierto? No solamente el hecho de hacer una diferencia por restar, sino que estoy cuantificando algo, le estoy dando un valor, a lo mejor conocido o desconocido, lo estoy buscando, no sé, depende del contexto de un problema, pero lo que estoy haciendo acá es realizar una operación que puede ser directa o indirecta, pero que nos va a llevar al resultado, tal vez directamente solamente haciendo la resta o indirectamente, dependiendo si conozco los valores de B o el valor de A o la diferencia entre A y B, eso va a depender, ¿sí? Entonces ahí hay que, no basta, la respuesta no va a ser solamente el hecho de restar, sino que seguramente hay que analizar un poquito más. A eso nos referimos cuando hay que hacer alguna cuantificación especial, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Entonces, por ejemplo, con una comparación, ¿se puede encontrar el valor de A, por ejemplo? ¿Se puede hacer ese tipo de análisis con los esquemas? Claro que sí, es que, bueno, va a depender harto del contexto del problema, pero siempre hay que tener en cuenta que los problemas de comparación, que implican diferencia directamente, ¿cierto? Siempre son un poco más complicados para el estudiante, ¿sí? Si bien es cierto, la operación en sí de la adición ya es complicada siempre para el estudiante, además tener en cuenta que no solo la adición es la respuesta, sino que más bien es un paso para llegar a la respuesta, es más difícil. Pero claro que se puede comparar solamente conociendo las cantidades, o comparar para encontrar alguna de las dos cantidades, o para encontrar la diferencia entre ambas cantidades. Eso va a depender del problema. ¿Mm? Es que, sé que no sé si puedo preguntar esto porque es parte del trabajo, pero por Obvio. ejemplo, sí, es que salía, por ejemplo, no sé, yo tengo tanto más que tal persona, entonces, ¿cuánto tengo yo? Entonces yo estuve como bien complicada sin saber si Ya, es que era de comparación o no. ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que si ustedes se fijaron en esos problemas, se repiten los mismos valores, no sé si se dieron cuenta. Sí, profe. Ya. Entonces, la idea era, bueno, si se dieron cuenta, era siempre tomar 2 o 3 cantidades, ¿ya? Y en base a esas cantidades ir generando distintos problemas, pero siempre con las mismas cantidades, ¿entiendes?
es una forma bueno, de interpretar de que uno puede generar hartos recursos de preguntas, respuestas, qué sé yo, con poquitos datos o con los mismos datos. Si eso tiene que ver más con ustedes como docentes, y no estoy hablando de la creatividad ni nada de eso, sino más bien saber cómo enfocar los datos para generar un problema y llegar a una respuesta, sobre todo para los estudiantes. Ahora, ¿qué sentido tiene para los chiquillos? Bueno, más bien, si usted toma datos que tienen que ver con con su vida cotidiana, ¿cierto? De varios ejemplos y se queda con un solo ejemplo, bueno, con esos datitos de ese ejemplo usted puede generar muchas preguntas o problemitas que tengan que ver con eso. Y así usted no va saliendo después generando más problemas, más tener que generar nuevos datos de nuevas realidades, de nuevas cosas que usted va a tener que, y los chiquillos se van perdiendo. Entonces, yo por eso, bueno, ahí trato de hacer con los mismos datos. No es obligación, pero es una forma de mantener la atención no tanto en generar nuevas instancias o cosas de la vida cotidiana de ellos para que nuevamente aparezcan datos, para que nuevamente hagamos un problema, sino más bien ir usando la misma instancia, pero en distintos problemas y que ellos se den cuenta de que los mismos valores pueden llegar a resolver distintas preguntas. Decíamos yo aquí que la comparación, bueno, dos o más cantidades, ¿cierto? Hay un problema, parece una pregunta ahí donde hay una sola cantidad, parece. Pero se comparan, ¿cierto? Se comparan. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros acá? Que el estudiante, bueno, por un lado llegue a un valor, ¿cierto? Una solución, ya, un valor X, un valor que aparece de la suma de la resta. Pero si no se puede llegar a ese valor, que entienda, que comprenda o que reflexione en el fondo, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que llegar a un valor numérico para decir o entender de que en un problema habría que sumar, habría que restar, si es que tuviera esos valores, ¿entiendes? Eso es un poquito el inicio del concepto de ecuación, que después van a ir desarrollando más adelante. ¿Mm? Bueno, aquí se supone que hay dos más cantidades que se comparan, ¿cierto? Dos o más cantidades que se comparan. ¿Mm? Entonces, hay barras distintas y barras con igual origen, ¿sí? Ahí. Para poder generar una comparación, ¿sí? Al comparar siempre hay una barra que es referencia. Entonces, si la barra de referencia es A, entonces B es más pequeño. Si la barra de referencia es B, entonces A es más grande. ¿Qué tan grande es? Bueno, es B más algo. Ese es un concepto matemático por eso le digo que desde más grande a más pequeño más fácil, de más pequeño a más grande es difícil esa reflexión. Bueno, el resultado en este caso es lo que sobra o lo que le falta a uno de los componentes de las barras, en este caso de las cantidades de las colecciones. ¿Mm? Entonces, ¿respecto de quién? Respecto a la referencia. Y aquí más que nada lo que importa es la lógica. Lo que importa es que tal vez no tiene estos problemas de comparación no tienen tanto enunciado y más bien uno los puede mirar directamente con las barras, con la figura, ¿cierto? Visualmente. Y bueno, la dificultad en este caso es que hay que elegir cuál es la referencia, hay que elegir los datos de la colección y entender que se va a comparar directamente. Hay una sustracción de por medio para llegar a un resultado y no siempre la comparación directa va a ser la solución del problema. A ver, déjeme ver si tengo la guía por acá. Bueno, partíamos del problema.
no sé, cualquiera, ¿cierto? Bueno, a ver. Mm, 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 mm. Oye, el problema 1, ¿de qué era? Se escucha re mal, no sé si a lo mejor ustedes me escuchan mal a mí, soy yo. No él, yo tampoco lo escucho como hacia lo lejos. Ya, pero bueno, en todo caso, el problema 1 es de comparación. Ya, comparación, sí, algo entendí de lo que dijo, ¿sí? Ahora, ¿qué decía? Decía, Leonor es 19 años mayor que Juan. Si Juan tiene 23 años, ¿cuántos años tiene Leonor? Eso decía, ¿cierto? Bueno, es un problema de que, bueno, Leonor decía, mm, tiene una cierta, bueno, está Leonor y Juan, ¿cierto? Leonor y Juan. Si Juan tiene 23 años, entonces, ¿cuántos años tiene Leonor? Y Leonor, en este caso, es 19 años mayor que Juan. Bueno, en realidad, esto es Juan más 19, ¿cierto? Em, Aquí no era tan directa la comparación, ¿cierto? Había que tener en cuenta, hay una diferencia que hace que se pueda calcular esto, ¿ya? Y una diferencia por excelencia es una comparación de edades, en este caso, por decirlo, ¿sí? Pero el dato es, estos primeros problemas que eran de la actividad 1, no es necesario hacer esquemas, ¿sí? Lo importante era ir resolviendo. Después, más adelante, había que hacer esquema o completar el esquema, ¿sí? Em, entonces, aquí llegar a, bueno, la edad, ¿cómo se llama? Leonor, sí. Leonor al final tiene 42, que era el resultado que iba apareciendo como se va repitiendo a través de los distintos problemas. ¿Quién puso otra cosa? Todos pusieron comparación. Sí, Sí, profe, Ya. confirmo. Si lo hubiesen hecho, por ejemplo, con esquema esto, ¿cómo lo hubiesen representado? Ahí como lo tiene a la izquierda, profe, la A sería la edad de Leonor y la B, Juan. La A sería Leonor, ¿ya? Y ahí está Y Juan. Entonces te lo hacemos más grande, ¿viste? sí, como lo tiene ahí en la izquierda. ¿Ya? Y la referencia, ¿cuál hubiese sido? la edad de Juan. La edad de Juan, ya. Esa es la referencia, porque en realidad el único valor referencial exacto que tenemos, que es Juan, Juan 23, ¿ah? Es Juan 23, ¿cierto? Y Leonor tiene lo mismo que Juan, ¿sí? Pero más un dato que ya venía, bueno, vamos a colocarlo así, tiene lo mismo que, esto es Leonor, tiene lo mismo que Juan, entonces más 19. ¿Qué quiere decir? Que al comparar las edades de Juan y Leonor, una es mayor que la otra. ¿Qué tan mayor? Bueno, el problema dice que es 19 más Juan, pero en realidad lo importante aquí es que hay una comparación de datos, ¿sí? El 2. ¿Qué les dio el 2? De cambio, De cambio. agregar. Agregar o quitar, agregar, ¿ya? Bueno, en el 2, ¿qué pasaba en el 2? Miguel tiene 23 cartas. Cuando sale a jugar al parque, gana 19 cartas. Este, ya, Miguel tiene 23, sale a jugar y se agrega a su colección 19, ¿no? Sí. Y bueno, llega a un total que es el total, él tenía un valor inicial, que eran 23, ¿cierto? Se agregaron 19 y ahora tiene un total de
42. 42. Claro, no, sí, los números se van a ir repitiendo, ¿cierto? Bueno, pero lo No, importante sí, es eso es verdad. eso es importante, que ustedes vayan diciendo qué tipo de problema era, ¿ya? Comparación, de cambio, ¿ya? Y el 3, ¿cómo era el 3? Era de comparación igual. Comparación, ¿ya? A comparación por diferencia, a ver qué decía. Lucía tiene 23 años, 19 años menos que su padre. ¿Cuántos años tiene el padre de Lucía? Ya. ¿Cuántos años tiene entonces el padre? 42 como todo. Ya, pero ¿cómo llegaron a ese valor? Porque Lucía tiene 23 años. Lucía tiene 23 años, 19 años menos que su padre. 19 más 23. Eso mismo. O sea, el padre tiene... Es muy parecido al... ¿Cómo la Al compara? primero. Sí, al primero. diferencia. Perfecto. Entonces, Lucía tiene 23, que son 19 menos que el padre, que a su vez, ¿cierto? Esto significa que son 19 menos que el padre. Ya, perfecto. El padre, sí, sí, ya hay que comparar, ¿cierto? Ya, perfecto, hay que comparar. Es muy parecido al primero, como dicen ustedes. Pero ¿cuál hubiese sido el valor referencial? ¿El valor 23 de Lucía o los 19 que son menos que el padre? Yo creo que la ¿O referencia 19? es Lucía, de todas maneras, porque es como el valor conocido, ¿no? Sí. Ya, es el valor conocido otra vez, ¿cierto? Bueno, se fijan que los problemas no tienen, la dificultad no está en generar el, la respuesta o la solución, sino más bien en encontrar el tipo de problema y vamos a ir indicando si son problemas directos o indirectos o inversos, ¿no? Por ejemplo, este problema 3 es un problema directo. ¿Es un problema directo o es un problema inverso? Yo creo que inverso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Ya, profe, déjeme buscarlo. Yo creo que es directo. Porque dice... No, porque dice 19 años menos que su padre. Pero aún así se tienen que sumar ambas cantidades para que se conozca la edad del padre. Perfecto. No dice como la operación que hay que hacer directamente. Claro, porque ¿qué hubiese hecho un niño ahí? Si ese fuese un problema directo. Toma 23 y donde lee menos, Menos 19. le resta 19. ¿Y llega a cuánto? A 4, ¿cierto? Entonces fíjese que por eso es que estamos usando las mismas cantidades, porque usted sabe que, bueno, en general dentro de todo hay un valor total que es 42. Y por ahí vamos a ir, si los estudiantes llegan al valor, al otro valor, que sería 4, en vez de sumar, restar o qué sé yo, o lo que vaya apareciendo, quiere decir que está entendiendo, o sea, Claro. está leyendo mal o está entendiendo mal el enunciado, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces era inverso. ¿Mm? Profe, Sí, tengo una duda. diga. O sea, según yo, pienso ¿Mm? así, que para que tiene que ser inverso, en realidad no nos tendrían que haber dado desde un comienzo de que la suma era 42, porque en realidad yo veo pura suma, yo no veo resta. ¿Me entiendes? O sea, si a mí me dieran que el total es 42 y me dicen que Lucía tiene 23, ¿cuál es la edad del padre? Ahí yo lo vería inverso, pero si no, yo lo veo directo. Ya, es que sí, yo sé que usted a lo mejor lo ve directo, pero
piensa en un estudiante, en un niño. ¿Cómo lo ve un niño? ¿Lo ve directo? O sea, ¿qué es lo que hace un niño? Si es directo, toma el valor 23, dice Sí, 19 años menos, ya. Le resta, o sea, dice menos, le resta 19. Porque incluso está está en un orden en el que se pueden restar directamente. ¿Y llega a la solución directamente? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos años tiene el padre? ¿Puedo llegar restando 23 y 19 a la solución? no, Directamente, no. Tengo que hacer otro trámite ya, entre medio y solo el hecho de hacer eso implica que es un problema inverso. ya, ok, entendí. Porque la palabra, en este caso, o la acción o la operatoria, no coincide directamente con lo que hay que buscar, como habíamos dicho. Y el problema 4, ¿qué dice? O bueno, ¿qué les dio ahí? De cambio igual. Ya, de cambio. De cambio, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente podemos seguir, no sé, el problema 10, ¿qué les dio? Por ejemplo, Comparación. ya, ¿por qué de comparación? Porque el problema está planteando, lo estoy viendo, profe, está planteando dos alturas Ujú. y estaba preguntando cuánto mide una, sabiendo la diferencia y el dato de de los centímetros. Ya, perfecto. Bueno, el problema 10 es de comparación, ¿ya? ¿Alguien le dio distinto? Yo creo que no. Claro, aquí, ¿cuánto mide la torre al final de Valentina? Profe, Ay, disculpe que interrumpa, que esa era como una de las dudas que tenía de que la torre puede medir, parece que era 4 ¿Mm? o 42, porque dice la diferencia solamente, entonces no sabemos si es más que la de la otra niña o menos que la de la otra niña. Bien. ¿Y cuánto le dio que medía la torre? 4:42. Sí. 42. Bueno, aquí podemos tener una discusión, ¿eh? Porque dice, Sofía y Valentina están armando torres con Legos, ya. Si la diferencia en centímetros entre ambas torres es 19, claro que sí, pues aquí o mide 4 o mide 42, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros mide la torre de Valentina sabiendo que la de Sofía mide 23? Bueno, tenemos un valor referencial que es de 23, ¿cierto? Ese valor ya lo sabemos o es conocido, que es la torre de Sofía, ¿sí? Y en base a eso, entonces, había que evaluar. Aquí, como se trata de diferencia, bueno, eh, entonces dice la diferencia en centímetros entre ambas torres es 19. La diferencia. ¿Cuántos centímetros mide la torre de Valentina sabiendo que la de Sofía mide 23? Bueno, ¿cómo podría la torre ¿cómo se llama? Valentina medir 42? ¿Cómo sería para que mida 42 suponiendo que 23 es la referencia? Porque hice la diferencia entre ambas. ¿Ya? Pero Entonces, la una, diferencia, un estudiante ¿qué haría, por ejemplo? Hay una diferencia, dice, de 19, ¿cierto? ujú, la ¿Habría que sumarle restaría. la diferencia? Yo restaría. ¿Cierto? Hay una diferencia de 19. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? ¿La que mide 42 o la que mide 4? Según ese problema, según el planteamiento de ese problema. Bueno, la mayoría le va a decir que la torre mide 4, ¿ya? La de Valentina, y está bien, ¿sí? Está bien, porque ¿qué es lo que hace? Es tomar un valor de referencia y comparar en base a los datos, porque dice hay una diferencia de 19 respecto de ambas torres,
¿ya? Y va a haber una cierta cantidad de estudiantes que le va a decir que mide 42, lo cual también es correcto en este caso, ¿ya? Lo que pasa es que el planteamiento del problema es un poquito ambiguo. Eh, pero lo importante, ya sea que le diga que mida 4 o que mide 42, lo importante de esto es que tenga esto. No necesariamente que lo haga, pero por lo menos que entienda la diferencia de las comparaciones. Si lo hizo como valor referencial el 23 para solamente comparar ambas torres, porque dice que están armando torres con Lego. La diferencia en centímetros entre ambas torres es 19, ¿sí? La diferencia en centímetros. Entonces, quiere decir que si una mide 23, la otra es menor. Entonces, ese 19 es imaginario nomás, ¿cierto? Es solamente para tener la idea de que se están comparando. O ese 19 es lo que le agrego yo a la torre de Sofía para poder encontrar el otro valor. Entonces, dice, ¿cuántos centímetros mide la torre de Valentina? Sabiendo que la de Sofía mide 23 centímetros, pero no dice 23, cuál tiene Más o más. menos. Claro, no dice 23 centímetros más o 19 centímetros menos, lo cual daría un valor como más exacto. O sea, para poder saber si es que realmente es 42 o 4. Entonces los dos remas cambian. Pero para ambos casos está bien. Lo Ah, que ya sí, pasa, porque ese era probablemente el problema, el que teníamos duda ujú, con mi compañera. ya, lo que sí aquí es, eh, ya sea que llegue a 4 o 42, usted en este caso explique. No explicar en el sentido de que el estudiante va a explicar eso y va a hacer un análisis de esto, sino más bien pensando, por ejemplo, en que usted, esto es una pregunta de una prueba y usted tiene que presentar una pauta de corrección. Entonces, ¿cómo lo explicaría para que el estudiante entienda? Ah, ya está bien, estaba bien 42 o estaba bien 4. Eso. ¿Entiendes? Eso más o menos hay que pensar en eso, en que usted, Más que explicar cuál de las dos era, explicar el por qué, cómo llegar al resultado. ¿Eso? claro, darle, El proceso. darle una argumentación, Ah, ¿cierto? ya. Pero no una argumentación extensa, puede ser así, con esquema, ¿no? Bueno, así había, bueno, varias preguntitas. La otra actividad decía, actividad 2, propone una secuencia, ¿cierto? De aprendizaje para estudiar los 10 problemas aditivos resueltos. Ah, ya. Entonces, bueno, aquí te tenía, en el fondo propone una tabla, ¿cierto? Una secuencia. Y estaba el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10. ¿Sí? Después decía el problema y después una justificación. Bueno, bueno, no, ya. Eh, entonces, dice una secuencia de aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Que lo importante acá usted es que usted tiene los problemas del 1 al 10, pero en una secuencia de aprendizaje usted tiene que enseñar, siempre tiene que ir de menos a más. Entendemos de menos a más en matemáticas de menos complejo a más complejo. ¿Sí? Independiente de que usted se demore menos o se demore más en lo menos complejo o menos en lo menos complejo o más después lo más complejo, la secuencia de tiempo no tiene que ser proporcional al tiempo probablemente tal que se va a demorar. O sea, si tengo 10 problemas, no quiere decir que los voy a ver tal vez si voy a ver uno por clase, no quiere decir que lo voy a ver en 10 clases. Tal vez el problema uno me va a demorar solamente 2 clases, pero tal vez el problema 9 y 10 puede que los vea en una sola clase. Eso va a depender, digamos, de qué tanto avance uno. Lo importante aquí es secuenciarlo. Entonces, eh, qué problemas considera usted que son los más simples y por qué? Entonces los puede ir secuenciando. Por ejemplo, yo considero que el 2, que el 5 son los más simples, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí tenía que justificar por qué. ¿Por qué son los más simples? Profe, una consulta. En la segunda tabla, o sea, la segunda columna que usted colocó dice problema. Sí, sí, es Ah, que ya. es lo mismo ¿no la tienen ahí a mano? Sí, es que era por si estaba explicando otra cosa que No, no. es que donde lo rayé encima, me quedó feo. Justificación.
Entonces, claro, el 2 yo justifico que es más simple el 5. Ahora, si usted considera que entre el 2, el 5 y, por ejemplo, el 6 eh, eran los más simples, ¿por qué? Porque el 2, el 5 y el 6 son los problemas de cambio, por ejemplo. Eh, Entonces yo los coloco primero en la secuencia y justifico por qué irían primero en la secuencia. ¿Sí? Después, no sé, puede que el 6, 7 y 9, ¿cierto? 6, 7 y 9, usted diga, esos son los que vienen en la secuencia, y digo, ¿qué tipo de problemas son? El tipo de problema y la justificación de por qué vendrían después. Porque usted considera que en una secuencia lógica de aprendizaje tiene que venir los que vienen en la siguiente dificultad, y los problemas, no sé, ponte tú que estos son de esto, haya que considerar, por ejemplo, el 6, 7 y 9. Por ejemplo, hay que asumir que solo se consideran los datos dados en el enunciado. Entonces yo considero que esos son los que deben venir. En cambio, el 2 y el 5 a lo mejor eran más directos y así. Esa es la idea de la tabla. No necesariamente porque el espacio era pequeñito, pero eh, a lo mejor era agruparlo y justificar el grupo, no de cada uno. ¿No? Pero bueno, como ustedes lo hayan decidido hacer, está bien. Pero esto es un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos eh, cómo se hace. Por ejemplo, el último hubiese sido el problema 10 tal vez. ¿Ah? Porque tiene, eh, este, se puede interpretar de dos maneras. Hay una justificación. ¿Cierto? Se puede interpretar de dos maneras. Y por tanto, es posible que lleguen a dos resultados. O que un grupo llegue a un resultado, un grupo llegue al otro, pero si justifican también. Pero más o menos, eso sería con una secuencia lógica, ¿cierto? ¿Entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Acá, Gerardo. Mire, no sé Sí. si estará bien lo que le voy a preguntar, pero bajo ese concepto de la secuencia de de lo menos complejo a lo más complejo, Ah, los tipos de campos aditivos también pueden ir de esa forma, no sé, pues, creo de composición, cambio, comparación. ¿En esa secuencia van también de complejidad o son a la par? perfecto. Mira, en general, la práctica de... Eso es la división en composición, cambio y comparación. eh, Se hace básicamente bueno, teóricamente es así, ¿sí? Pero se supone que en la misma orden son el mismo dificultad, ¿ya? Ah, ya, ok. Pero también la práctica dice a veces que los problemas de cambio son más fáciles. ¿Pero por qué son más fáciles a veces? Porque el estudiante ya conoce los de composición, entonces como que ya tiene un training, no es como mostrárselo de cero, ¿me Ok. entiendes? Entonces, obviamente que a lo mejor dice, no, pero esto es más fácil, pero ya sabe ya que ya hizo problemas de composición, juntó conjuntos, colecciones, quitó colecciones, entiende que es sumar, restar, pero después cuando hay que agregar o quitar, le es más simple dentro del enunciado del problema. Ya, Pero ok. básicamente por eso, uno podría decir lo de composición y cambio están como a la par. Si los más complicados son cuando tienen que comparar. Ya. Ok, gracias, profe. Ya. Después vienen unas preguntas. ¿Cuál fue la mayor dificultad para secuenciar los problemas? Bueno, si ya los secuenciaron, la mayor dificultad en secuenciar problemas generalmente está dada por saber, como ahora recién preguntaba el compañero, ¿cuál voy a colocar primero? ¿Los de cambio, los de composición o los de comparación? Y, Agruparlos. y agruparlos, ¿cierto? Porque muchos problemas son similares, ¿cierto? En la redacción, pero básicamente hay que identificar el campo de los problemas, ¿sí? El tipo, la clasificación, y ordenarlos am, de menor a mayor dificultad, que es lo lógico, ¿cierto? Y bueno, tener en cuenta, por ejemplo, la interpretación del enunciado, eh, que a lo mejor la operación coincida o no coincida con la acción a realizar, que no está explícita la acción o no está explícita la operación a realizar. Bueno, todas esas cositas puede que nos ayuden, o sea,
puede que sean obstáculos para secuenciarlos bien, pero a su vez nos ayudan a discernir mejor cuáles van primero, cuáles van después. Entonces, identificar el tipo de problema, clasificarlo, ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor dificultad, o entender cómo lo va a interpretar un estudiante, siempre hay que pensarlo de esa manera, ¿ya? Es que generalmente uno como adulto piensa las cosas como adulto, ¿cierto? Entonces, por eso es más delicado esto. Saber si está explícita o no está explícita la acción o la operación, o si coincide o no coincide la acción con la operación, etc. Eso podrían ser dificultades, ¿sí? ¿Qué otros criterios cree que se puede considerar para elaborar una secuencia de aprendizaje en el campo de problemas aditivos con números naturales? Bueno, criterios. Un criterio importante es la cantidad de datos, ¿cierto? Mientras más datos, el problema o a lo mejor tiene más información y me ayuda a resolverlo mejor, o son tantos datos que a lo mejor algunos datos puede que sirvan, otros datos son distractores. Bueno, eso lo puede hacer más fácil o más difícil. El otro criterio que uno tiene que considerar es cuando utiliza esquemas. ¿Voy a elaborar esquemas o lo voy a hacer sin esquemas? Entonces, eso implica, obviamente, que otra parte dentro del mismo problema de resolverlo y elaborar el esquema, lo cual a su vez tiene dos implicancias, porque que le da más trabajo al estudiante, pero a su vez es un trabajo más acabado, más terminado, por tanto se entiende mejor. Buscar más de una solución puede ser. En este caso, por ejemplo, cuando, no sé, por decir el problema 10, o si usted quisiese redactar los problemas anteriores de una manera que pueda encontrar más de una solución. Agregar más colecciones, que sería como más agregar más datos, simplificar las colecciones tal vez. O bueno, ya tendría que, por ejemplo, hacer problemas un poquito más abstractos tal vez, que eso puede que son criterios que uno puede considerar a la hora de ir ordenando los problemas, sabiendo cuál voy a colocar primero o después. Bueno, y después en adelante, bueno, después venía, hay una actividad 3, dice considere los siguientes problemas, y había que decir qué tipo de problema es y llegar a una... ¿Cuál de estos problemas son aditivos? Ah, ya, justifica. Bueno, ya. Ah, ya, ¿cuáles son aditivos y cuáles son de comparación? Yo creo que esa era como la diferencia, ¿cierto? Bueno, básicamente ahí podríamos decir, leyéndolo así rápido, el 1 y el 3 son problemas aditivos, porque están ambos, hay que sumar dos cantidades, ¿cierto? El 4 también, aditivo, ya que se trata de una comparación donde la incógnita es la diferencia entre las cantidades, ¿sí? El 2 podríamos decir que no es aditivo, ya que solo hay que analizar datos, porque dice Inés gastó 3.990 en una toalla y 8.980 en un traje de baño, le costó más caro la toalla o el traje de baño. Es un análisis directo desde la lectura. El otro hay que ir a una resolución de algo. Bien, después viene la actividad 4, que es muy parecida a la 1, solamente que hay que hacer esquemas, ¿cierto? Y es importante que los esquemas los vayan haciendo ustedes. La actividad 5, que es al revés, están los esquemas y los datos, y hay que crear el problema. Y la 6 se parece. Perfecto. Y la 7 ya más de reflexión, ¿eh? Ya, y al final decía trabajo 1, ¿ya? Ese no, todavía no, porque no hemos hablado de las bases curriculares, así que eso no hay que hacerlo aún, ¿ya? Esa parte donde viene la lista la pauta de cotejo. Así que le vamos a dar plazo para que lo entreguen hasta el próximo lunes, ¿ya? Porque me interesaba revisar algunas cositas y eso, ¿ya? Y
en caso, por ejemplo, de que tuvieran algo, quisieran cambiar alguna cosa, qué sé yo. Pero importante que quede más o menos claro y lo otro lo vayan haciendo ustedes, ¿ya? Profe, entonces este trabajo que estábamos recién revisando tenemos hasta el próximo lunes para entregarlo. Hasta el próximo lunes, sí. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Próximo lunes. Gracias, profe. Ya. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que usted mandó un archivo que decía también tarea estimación. Ya, ¿sí? Yo abrí ese archivo y me aparece el Word en blanco. ¿Blanco? Sí. No sé si podrá enviarlo de nuevo. Sí, pues. Pero Sería. ¿a todos le aparece en blanco? ¿Tiene camino? No, pero a mí sí. A mí no, profe. Puede ser quizás el formato en el que está, por eso le sale en blanco. Claro, no sé, pero me sale a mí en blanco. O ahora si me lo pueden reenviar sería de mucha ayuda. Por favor, gracias. Un Ya abrazo. voy a buscarlo. Sí, pues sí, lo puedo subir. Es que yo tengo ese nomás, pues no sé qué podría No, hacer. Chao, saludos. Oh, No sé qué hacer. Lo que podría hacer es pasárselo a PDF. Ahí no se va a poner en blanco, pero no va a poder rayar encima, no sé. A claro, no, escribir. pero ahí yo me la consigo, profe. Pero era esa observación, por si es que ¿Cuál, lo hay. César? ¿Cuál dijiste? Estimación. Ah, ya, está en PDF. Quizás por eso no te sale. Ah, ya, ya. Si Ya, quieres, genial. lo puedo cambiar y te lo puedo enviar yo. Ya, por favor. De todas formas, Ya. ese de estimación son casi las mismas preguntas que estaban en la ¿Y el otro presentación. guía? Claro, las que vimos Ah, ya. cuando hablamos un poquito de estimación. Oye, ¿qué hora es? ¿Tienen hora? 5:23. 5:23, profe. Chuta, nos tomamos el break 5:23 y terminamos 23:43. En 20 minutos más. Sigamos de largo nomás. Podemos seguir y después terminamos unos minutos antes para compensar. ¿Puede ser o no? Sí, me Sí, profe. parece. Sí. Ya. Ya voy a sacar este de la. Bien. Oye, esta semana es 24, ¿dónde queda? 23. eh, ya, la otra semana ya tenemos la prueba, ¿eh? ¿Sí? Para que no se olviden. Siempre la prueba hasta la última clase que vimos. ¿Eh? Hasta ahí. Que sería mañana. Ya. Bien, ya. Profe, yo tengo una duda. Ya. ¿Sí? Que Dígame. con respecto a las tareas que usted envió, una es la que vimos recién, la de los problemas aditivos, y la otra es la que mencionó recién el compañero César, que es la de estimación. Mm. ¿Esas dos se le envían, profe, o no? Las dos son tareas. No, la de estimación no era evaluada. Es solo para que usted la desarrolle. Pero no significa que en la prueba no aparezca una pregunta. A eso me refiero. Ah, ok. Entonces la única que se le envía a usted, profe, es la que vimos recién ahora, que es la guía de los problemas Problema aditivos. aditivo. Sí. Y otra que Ok, voy a dejar hoy día. ok, profe, gracias. Bien, continuamos entonces. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Ya, gracias.
Bueno, estábamos, bueno, habíamos ya conversado sobre los problemas del campo aditivo, ¿cierto? Ya no lo vamos a volver a... Pero está escrito ahí, ¿eh? Este es como un resumen de lo... Entonces ahora vamos a pasar a las técnicas de cálculo mental, ¿sí? Que es lo que continúa. ¿Mm? Y para eso también les voy a dejar una guía parecida a esta, pero no tan larga. Bien, las técnicas de cálculo mental. Aquí dice hay técnicas de la adición y la de la sustracción. En la adición están las técnicas de sobreconteo, completar a la decena, la composición, composición canónica y la composición aditiva básica, CAB, ¿sí? Y por otro lado la sustracción, que sería el desconteo, la descomposición canónica, completar a la decena, sobreconteo a partir del sustraendo y eh, la aditiva básica también, ¿no? Bueno, déjenme- acá. Entonces dice, calcule mentalmente la siguiente operación y luego verbalice el procedimiento empleado. Bueno, es fácil, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 700. 700. Ya, ¿cómo lo hizo mentalmente? Mentalmente pensó, hay un 500, le pongo abajo un 200, le pongo un más, una rayita de suma y voy sumando 0, 0, 0, 5, 9. O simplemente sumó el 5 y el 2 y dejó los 0. Eso, Bueno, el 5 y el 2. ¿cierto? La última. Ya, perfecto, ¿cierto? Acá, ¿cómo sumo eso? Mentalmente, ¿qué valor tiene? Profe, no veo nada. Oh, no ¿No sé lo si soy ves? la... No, yo no veo nada. No sé si soy la única. Sí, sí, sí se ve. Debe A mí ser porque también me tiene pasa. fijador, profe. Ahí sí. ¿Ah? ¿Qué será? No, que Jorge tiene fijado su... Donde usted Ah, está ya. viendo la pizarra, Sí, lo tiene sí, cambio. fijado. Claro, traten de cambiar el... Ah, sí, lo tenía fijado. Gracias. Ya. 1798 más 266. Oh, ¿cómo lo haría? 2064. Ya. ¿Y cómo lo hizo? Sumé las unidades, después las decenas y así sucesivamente y conservé los números que me iban quedando en la cabeza. Ah, ya. Hizo, digamos, la suma convencional en su cabeza. Sí. ¿Alguien lo habrá hecho de otra manera? Oye, mira, y si aquí tengo 1798. ¿Puede ser como el redondeo? ¿Ahí cómo sería eso? Ejemplo, 1798 serían como 1800, Ya. a un aproximado. Y 1800 más 2600 serían como 1000, 1800 serían 8, 10 serían 2000, 66, a ver. Sí, pues serían 2066. 2066. 66. Entonces le quitamos 2, serían 2064, Ya, perfecto. si no me equivoco. No, está bien, está bien. Ah, Bueno, ya, tenemos gracias. compañero que hizo la suma. La compañera acá lo que hizo fue como aproximar este número y después le sumó y después se acordó que aproximó, entonces ya. Eso son técnicas, ¿ah? Aquí, por ejemplo, en 1798 es un número que está muy cerca de 1800, solamente le faltan 2 unidades, ¿cierto?
Entonces tal vez lo más fácil sería quitarle 2 unidades al 266, dejarlo en 264, agregarle esas 2 unidades al 1798 para dejarlo en 1800 y decir 1800 más 264 que son 2064. Ya, perfecto. Acá, pensemos en un niño. De todas formas, lo que dijo la compañera no es aproximación, ¿cierto? Un redondeo, eso sí. Aquí, ¿cómo sería? ¿Podría ser contar a partir de un número? Un sobreconteo, ¿cierto? A Sí, contar a con partir los de un deditos. número se llama sobreconteo. Ah. Con los deditos, ¿cierto? O mentalmente, ¿ya? Porque vamos a evitar de que vamos ya pensando que los niños están haciendo técnica ya. Entonces, aquí son 9 más 5. ¿Qué es más fácil para un niño? Redondeo a la decena. Esto se llama redondeo a la decena. El 9 pasarlo a 10. Y decir 10 más, ya no es 5, porque tuve que quitarle 1 para que fuera 10. Así que sería 10 más 4, 14. Redondeo a la decena. Yo a Acá, veces, profe, ¿sí? disculpe, ejemplo, yo de repente, si un número es chico, yo lo separo. A veces cuando se me va la matemática. Ujú, Ejemplo, el 9, yo lo ujú, divido en dos, un 4 y un 5. ya. 5 más 5, 10, y más 4, 14. Serían 14. Muy bien, pues es otra técnica que se llama descomposición canónica, ¿no? Como porque de repente uno como que se traba y dice, oh, 9 más 5, y como ya la piensa tanto, y de repente yo lo hago a veces de esa forma. Ah, perfecto. Entonces, mire, aquí ya van, esto tenía una técnica que era sumar el 5 y el 2, ¿cierto? Como si fuesen unidades, porque ambos tenían acompañados valores, bueno, en este caso que son 0, la posición del 5 y el 2 no es que son unidades, ¿cierto? Pero podemos hacerlo como si fuesen, y sumar esas dos unidades, 5 y 2, que da 7, y mantener los 0 y tener un resultado. Pero ahí hay problemas porque a veces los niños colocan los 4 ceros en vez de solo 2, ¿no? En este caso, a redondeo a una cifra, eh, exacta para después sumar el resto del valor. Sería es más fácil decir 1800 más 200. Es más fácil decir 1000 o 2000 más 200 y algo, porque en el fondo es agregarle el otro número, ¿no? Redondeo. Acá redondeo a la decena. O, como dice la compañera, descomponer canónicamente el 9 en 5 más, en 4 más 5 y más el otro 5. Y después sumar 5 más 5, 10 y agregarle el 4, 14. Bueno, este de aquí, 2443 más 7. ¿Cómo lo haría un niño? Con este número Sí, para sumar eso. sería 2450. Claro, pero ¿cómo lo haría para poder llegar a ese valor? Estamos Sumar. pensando en cálculo mental. ¿Puede hacer sobreconteo con cifras de ese tipo? No se puede. Sería demasiado Se pequeño. puede, siempre que tenga claro, digamos, hay que el 2443 va a pasar al 2450. Hay que tener claro esa parte. Porque aquí a 3, ¿cuánto le falta para llegar a un valor redondeado? Le falta 7, le falta justo 7, ¿cierto? Sí. Pero ese valor redondeado implica un 0 y implica el 3, digamos, va a pasar a 0 y el Ya 4 va a que, pasar a 5. ya que tiene una unidad, podría ser para que sea como más exacto, tomar solamente las últimas dos unidades, Ya, perfecto. ya que lo único que cambia serían las últimas dos y sería como no sé si es aproximada la palabra, o estimación, no, ¿verdad? Ajá. Pero sería como tomar esas únicas dos dígitos para que después lo otro no cambie, ya que eso serían los únicos dos que cambiarían. Pero cómo explicarle a un niño, no tengo ni idea.
Bueno, No sé si está bien. sí, está bien, son técnicas, ¿cierto? Tenemos que redondear en este caso a la decena mayor, en este caso el 43 a 50. Y como dice usted, tomar el 43, agregarle los 7 y luego volver a agregarlo al número que era original. 4.325 más 800. Bueno, si ustedes se fijan, hay distintos tipos de ejemplos. Hay ejemplos que son más simples, hay otros ejemplos que no son tan, tan simples en el sentido de decir cómo lo haría para sumar. ¿No? De aquí yo puedo decir 4.300, puedo separar en 4.000 más 300 más 25, y el 300, que está en la misma posición que 800, lo puedo sumar, pero me va a dar un valor que es mayor a 1.000. Sí, a 1100. Entre 800 habría que O sea, separarlo en 5100. 700 más 100 para que me dé 1.000, y ese 1.000 lo sumo con el 4.000, son 5.000, 125. Bueno, ahí hay que hacer una descomposición. Entonces, si me están preguntando, no estoy viendo por si acaso, pero Ah, no era yo. Le quería hacer una acotación de que podía ser casi lo mismo que el otro, ya que son ceros, no influye los últimos dos dígitos. En este caso no influye. Entonces se dejaría como a un lado y se sumaría el 8 con el 3, ya queda como 5125, si no me equivoco. sí. Bueno, va a depender del nivel, ¿cierto? Sí. Qué destreza tiene. Y ahí está más fácil, ¿cierto? 997, hay que llegar a ¿cuánto? Hay que redondear a 1.000. Para redondear a 1.000 hay que quitarle 3 a este numerito y agregar solo este otro. Y entonces después sumo 1.000 más lo que me quedó acá, ¿no? Que sería 98 menos 3. Bueno, estas son las técnicas de cálculo mental. ¿Sí? Habíamos dicho que para la suma o la adición tenemos el sobreconteo, la composición canónica, completar a la decena y la composición aditiva básica. Y para la resta también hay técnicas de cálculo mental, que sería el desconteo, no el sobreconteo. El sobreconteo a partir de un sustraendo, también, cuando lo hacemos al revés. La descomposición canónica, el completar a la decena, y lo mismo que la composición aditiva básica. Sobreconteo. ¿Qué es el sobreconteo? El sobreconteo en la suma, el sobreconteo, implica entonces que de un valor numérico, aquí tenemos 3 más 58, entonces dice, el sobreconteo se avanza en la secuencia numérica desde el número mayor tantas veces como indica el número menor. O sea, donde dijo el compañero, parto de un número y después le cuento, voy contando en mi mente, avanzando según lo que me va faltando. Y eso que me va faltando lo voy descontando tal vez con los dedos o mentalmente también. Entonces aquí para sumar 3 más 58, bueno, parte del 58 y después avanza tres espacios, podríamos decir, según el número que hay que sumar, en este caso el 3. ¿Cuál es la utilidad de ese? Cuando uno de los sumandos es menor o igual que 5, entonces se puede utilizar, ¿cierto? Desde el número mayor se avanza tantas veces como se necesite. Pero el sobreconteo no es lo mismo que el conteo, ¿cierto? El conteo es partir desde cero y empezar a contar en los números, qué sé yo, las posiciones. Aquí estamos partiendo de un valor que ya existe, que no es el cero distinto de cero, y entonces lo puedo explicar yo mentalmente y después lo mismo lo explico en una recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, composición canónica, ¿sí? Esto es lo que nos conversaba la compañera, que podíamos componer o descomponer los números según qué tan complicado sea el problema. La composición canónica se basa en las propiedades del sistema numérico decimal, ¿sí? Se basa en las propiedades en el sentido de que el 85
Si lo descompongo es 80 más 5. Y si lo sumo, estamos hablando de los niños pequeños cuando suman, ¿sí? Entonces compongo el 80 más el 5 como un valor total, un valor final. ¿Cuándo es útil? Cuando un sumando es múltiplo de 10 y el otro es un dígito. Cuando un sumando es múltiplo de 100 y el otro es un número de 1 o 2 dígitos, va a depender del valor, ¿cierto? La composición canónica, como se basa en las propiedades del sistema numérico decimal, entonces esto después nos va a servir tanto en la adición, en lo multiplicativo, porque tiene que ver con la posición, ¿cierto? Y en el fondo, por ejemplo, después en la multiplicación, vamos a entender que en el fondo son sumas sucesivas que le podemos nosotros explicar a los estudiantes, y después viene un algoritmo que es más reducido que el que usamos siempre. Bueno, la composición canónica también, a ver, ¿qué podríamos decir? Se usa un sumando, en este caso, como decía, este es múltiplo de 10, y el otro es un dígito, o múltiplo de 100 y el otro son de 1 o 2 dígitos, y de ahí ya deja de tener un poco de utilidad, ¿no? Práctica, digamos. Sino que hay que pasar a otra técnica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la otra técnica también usada? Es completar la decena, ¿ya? Por ejemplo, acá 78 más 9, ¿no? Es una suma simple, si lo hacemos directamente así, pero si completamos la decena, le estamos dando una herramienta bien importante al estudiante, que es que piense en su mente que los números, que usando las propiedades, indirectamente las propiedades de la suma, este 78 lo podemos escribir como 80 siempre que le quitemos esos dos que nos faltan al 9 para poder completar. La completar en la decena es uno de los sumandos, se redondea la decena más cercana usando alguna de las unidades del otro sumando. En este caso, la suma se mantiene si lo que se resta a un sumando se le suma al otro. ¿Cuándo es útil? Cuando uno de los sumandos es cercano a un múltiplo de 10. Claro, es útil ahí. Y ahí tenemos, digamos, el ejemplo. Bueno, en este caso, el desconteo, vamos a ver el último. Ya nos queda un minutito. Bueno, al final igual me pasé. El desconteo. Aquí, por ejemplo, tenemos 52 menos 4. Entonces, descontar significa, al revés del sobreconteo, se retrocede en la secuencia numérica desde el número mayor tantas veces como indica el número menor. 52 menos 4, retrocedo 4 veces y después lo puedo explicar en una recta numérica. ¿Cuándo es útil? Bueno, cuando el sustraendo es un número menor o igual a 5. Claro, porque si quiero hacer un desconteo de un número mayor que 5, me puedo equivocar en esa secuencia, ¿sí? Puede que me equivoque. Y el sobreconteo a partir del sustraendo, o sea, 5290 menos 5286, en fondo hacer un sobreconteo para llegar a 5290 y saber cuántos espacios, o en fondo cuánto tuve que avanzar, cuántas veces para llegar a ese valor, entendiendo que siempre que estoy restando, ¿sí? Entonces el sobreconteo a partir del sustraendo se avanza en la secuencia numérica desde el sustraendo hasta llegar al minuendo. Esta técnica se apoya en la relación inversa de la suma y la resta. ¿Cuándo es útil? Cuando la diferencia entre los números es pequeña. Claro, se puede hacer, pero la diferencia sea pequeña, muy parecido a lo anterior. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta acá. Ya estamos en la hora, así que continuamos mañana, ¿ya? Las técnicas de conteo y ojalá que alcancemos a llegar a los problemas multiplicativos. Así que lo dejamos aquí para que continuemos, ¿sí? Ok, profe. Chao, profe, gracias. Ya. No, gracias. Ya, Gracias por la clase, profe. Profe. que estén bien, ¿ah? Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.
Vamos a dejar de grabar esto.